La aplicabilidad tan directa de este tipo de productos, en este caso de fuego rescoldo. Con esa idea que estamos intentando buscar, sobre todo identificar previamente qué es lo que nos vamos a encontrar, para priorizar las zonas de actuación de la institución. Bueno, pues a continuación tenemos a Chema Fernández, también del equipo del UNIZAR, que también va a seguir prediciendo. En este caso nos va a predecir la severidad de esta defensa. Bueno, muchas gracias, Carmen, y bueno, gracias en general a todo el equipo por la oportunidad de participar, ¿no?, en este proyecto tan interesante. Bueno, como bien decía Carmen, mi idea es contaros un poco los avances que estamos haciendo en la predicción de esta severidad sobre el paisaje, pero sobre todo el principal objetivo es poner esto en forma de una guía, de un producto final que sea utilizable. No quiero liarme tanto en los resultados como sí un poco en la metodología a seguir. ¿Vale? ¿Por qué pensamos que este producto es útil? Como veréis, es un producto que tiene muchas conexiones con cosas que ya se han presentado aquí a lo largo de la mañana. ¿Vale? Es perfectamente conectable entre sí, está muy relacionado con lo que acaba de presentar ahora José Antonio. ¿Vale? Ese rescoldo de larga duración, ¿vale?, esa aparición de severidad. Bueno, como sabemos, cuando hablamos de severidad, estamos hablando, pues bueno, de una serie de consecuencias, una serie de resultados que vienen del incendio. Tenemos el incendio y tenemos una serie de impactos. ¿Vale? De hecho, bueno, el término de severidad será debate, ¿vale?, pero lo que tenemos claro es que en la masa forestal, en el monte, tenemos unos resultados, consecuencias del incendio. Esos resultados, por experiencia, también sabemos que no se restringen o no se quedan en la parte forestal. ¿Vale? Muchas veces tienen una serie de consecuencias. Por eso es importante, en cierta manera, ya no solo describir la severidad, en la que hemos avanzado, por suerte, en los últimos años mucho, ¿vale? Ahora, por lo menos, pues, podemos tener una definición de severidad, por ejemplo, relativa al suelo, una descripción, ¿vale? Pero ya no es solo importante esta cuestión, sino que es importante anticipar, ¿vale? Ver si de alguna manera hay algunas variables que nos permitan llegar a saber que va a haber severidad, ¿vale? Bueno, ¿por qué comento esto? ¿Cuál es el objetivo entonces de este producto o de esta guía? Bien, pues como os decía, esa anticipación de la severidad desde luego nos permite jugar con ventaja, ¿vale?, en la gestión del paisaje. Sabemos dónde puede ocurrir esa severidad, por lo menos podemos anticipar un tratamiento preventivo, ¿vale? Incluso podemos ir preplanificando unas actuaciones urgentes post-incendio, ¿vale?, en el caso de que no podamos hacer un diagnóstico rápido. Vale. Obviamente se trata de un problema complejo, nadie dijo que fuera fácil y sobre todo cuanto más afinamos la escala, pues más heterogéneo es el resultado, por lo cual realmente hay muchos factores en juego y además la variable de salida es una variable muy compleja. ¿Vale? Necesitamos, pues bueno, trabajar, hay varias escalas, tanto la temporal como la espacial. ¿Vale? En todo caso, como os decía, es importante anticipar esa severidad potencial y de alguna manera que consigamos identificar o tener una primera visión de qué zonas pueden sufrir esa mayor impacto potencial. Bueno, esta guía que os voy a presentar y os voy a explicar un poco paso por paso está basada en fuentes de información abiertas, ¿vale? La idea es que esto sea aplicable y sea utilizable. Y como veis, son fuentes de información que realmente pues, tampoco son especialmente rebuscadas. Estamos hablando de variables que todas ellas tienen alguna influencia o alguna relación con el comportamiento del fuego, ¿vale? Estamos hablando de combustibles o de vegetación y ahí veis los datos básicos que venimos utilizando y de los que llevamos hablando toda esta mañana. Hablamos de topografía, ¿vale?, modelos digitales de elevación que están totalmente disponibles y variables topográficas derivadas. Y luego sabemos que meteorología y especialmente viento juega un papel muy importante en el comportamiento. Entonces vamos a elegir un patrón de viento. Sabemos que muchas veces los fuegos que se dan en una cierta área pues responden a un patrón
Y con eso vamos a hacer una simulación de manera que podamos tener una idea de qué velocidad y dirección tiene el viento en todos los sitios del ámbito del interno. El primer punto, y esto es un punto bastante sencillo, sería hacer una primera delimitación entre áreas de arbolado y áreas que no son de arbolado. Tenemos un área de interés, queremos predecir un poco, anticipar la severidad que va a haber ahí, y con los datos del LIDAR, del PNOA, pues vamos a delimitar qué zonas son arboladas y no son arboladas. Vale, esto es relativamente sencillo, empleando los estadísticos que tenemos del tratamiento, y con ello pues ya tenemos una primera clasificación que nos interesa de ese territorio. Hecha esta clasificación, ¿vale?, que va a ser importante para el siguiente paso, que es anticipar la severidad sobre el arbolado, pasaríamos al segundo punto. Vale, el segundo punto es el siguiente: anticiparnos a la severidad que tenga el fuego sobre el arbolado, sobre la vegetación. Habitualmente sabemos que sobre el matorral, pues bueno, en caso de incendio, la vegetación remanente ahí va a ser poca, escasa, pero sobre el arbolado vamos a tener una gama de efectos, ¿vale? Vamos a tener desde arbolado que se quema, se consume totalmente las acículas, fuego de copa, fuego de alta severidad, zonas intermedias, ¿vale?, donde vamos a tener ese soflamado que se ve pues, en forma de copas amarillas, incluso zonas donde el fuego de superficie es de poca intensidad y nos queda un arbolado verde. Nos interesa saber, nos interesa especialmente predecir dónde se dan esas zonas de alta severidad, que van a ser las que, bueno, pues obviamente en caso de trabajar en la extinción de este incendio, van a ser las que presenten una mayor intensidad, mayor dificultad de extinción, van a presentar un impacto más alto, ¿vale?, en cuanto, por ejemplo, a sus emisiones de CO2, pero también van a resultar en un impacto o un potencial impacto más alto sobre el suelo. ¿Vale? El suelo que está ahí abajo pues va a quedar desprotegido, ya no va a tener esa cobertura de vegetación que tenía antes. Bien, y aquí entraría en juego el primer modelo que aplicaríamos sobre predicción de esta severidad a nivel espacial. ¿Vale? Esto está ajustado con datos espaciales para zonas de incendio, para casos reales, y aplicamos esa metodología que veis ahí, que es una metodología de Random Forest, con esas variables que os decía inicialmente, variables que están relacionadas con el comportamiento del fuego. Y vamos a ver si somos capaces de predecir dónde aparecen esas manchas de más alta severidad. Esto es un modelo que está ajustado para pinares y para pinaster principalmente, ¿vale?, pero creo que nos puede dar una idea. De hecho, nuestro objetivo es conseguir ir ampliándolo hacia nuevas formaciones y hacia nuevos casos, ¿vale? Esto sería especialmente importante. A nivel gestión, si yo quiero ir anticipando un poco en pinar dónde van a estar las zonas más conflictivas, yo puedo identificar tres variables básicas. La primera de ellas, que es la más importante, es dónde están las zonas con mayor velocidad de viento simulada. Es decir, mayor velocidad de viento, observamos que está ligado a fuego de más alta severidad. Con lo cual, si yo tengo un patrón de viento claro, pues más o menos también me puedo anticipar. Zonas de elevada rugosidad de terreno. Vimos que mayor rugosidad de terreno normalmente pues, viene asociada a fuego de más alta severidad. Y zonas de solana. Al final, zonas expuestas en exposición sur-suroeste, vimos que concentraban proporcionalmente mucho más fuego de copas o fuego de alta severidad que zonas de umbría. Vale. Entonces, con esto yo puedo tener una idea de por dónde pueden estar esas zonas más conflictivas. Aplicado a este segundo modelo, voy a estar en esta situación en la que tengo identificadas masas de arbolado donde tengo una severidad baja o media, zonas de alta severidad, y voy a asumir que en principio las zonas que ya no eran de arbolado se van a quedar sin cobertura tras el paso del incendio. Y aquí entraría en juego el segundo de los modelos que desarrollamos dentro de este proyecto. Una cuestión de relevancia para nosotros es que una vez ese suelo queda desprotegido en cuanto a la cobertura que le daba la vegetación, ¿vale?, pues ese suelo puede sufrir un riesgo potencial de erosión. ¿Vale? Ese riesgo potencial de erosión va a venir determinado por la severidad que tengamos sobre ese suelo. ¿Vale? Aquí ya hay un trabajo muy importante realizado en el Centro de Investigación acerca de cuáles son o cómo podemos identificar esos niveles de severidad y saber un poco la erosión que viene asociada a cada uno de esos niveles de severidad. Vale.
Bien, nuestro objetivo, de nuevo, sigue siendo ver si podemos anticipar esos niveles de severidad. En este caso, empleamos datos provenientes de uno de los incendios que habíamos incluido en el modelo anterior, ¿vale? Quizás es un modelo todavía más reducido, pero sí observamos que en base a variables, especialmente de vegetación, ahí veis que las variables más importantes están relacionadas con los estadísticos de la distribución de los datos LIDAR, kurtosis y el sesgo de esos datos, ¿vale? Nos explican un poco cuál es la probabilidad o no de que tengamos ese fuego de alta severidad, ¿vale? Y también las zonas de mayor cobertura de matorral. En cierto modo nos está diciendo que una mayor acumulación de matorral, pues en cierto modo está aumentando quizás el tiempo de residencia y está aumentando el calentamiento del suelo, ¿no? Que tengamos esos niveles de alta severidad. Bien, con esto finalmente conseguiríamos identificar, ya os digo, de forma espacial y a un nivel de paisaje, dónde voy a tener ese nivel de severidad sobre la vegetación, que sería el punto 2, y además en el punto 3, quedándome en las zonas que quedan desprovistas de cobertura de la vegetación, qué zonas potencialmente pueden sufrir un riesgo alto de erosionarse tras el paso del incendio, ¿vale? Y esto es el gran interés que pueda tener este modelo, ¿vale? Bueno, aquí estarían un poco las referencias de estos trabajos, y esto pues, estará consultable también en la caja de herramientas que vamos a poner disponible dentro de este proyecto. Y para finalizar, quedarnos un poco con las principales conclusiones de esta herramienta, ¿vale? Sobre esa capacidad de anticiparnos ciertas limitaciones sobre la severidad que se dé sobre vegetación y suelo, ¿vale? Cómo podemos planificar algún tipo de actividad, por lo menos para tratar de disminuir la severidad potencial sobre el arbolado. Si identificamos zonas conflictivas, pues quizás nos podamos anticipar un tratamiento silvícola, con una quema prescrita, con cualquiera de esos tratamientos, ¿vale? Y también, de alguna manera, cómo podemos prevenir esa severidad sobre el suelo, si nos podemos anticipar a ella, podemos hacer algún tipo de actuación para prevenirla, y también, en cierto modo, para producir un primer diagnóstico, ¿vale? Quizás obtener una serie de zonas donde, en base a variables anteriores o la ocurrencia del fuego, sabemos que puede haber severidad sobre el suelo, ¿vale? Tener un primer diagnóstico que nos permita centrar el trabajo de campo. Y esto sería.